Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Acabamos de leer en esa frase que sustituye durante el tiempo de la Cuaresma al Aleluya. Ese versículo antes del Evangelio que sería, podríamos decir, como el resumen de toda la Sagrada Escritura, el resumen de toda la historia de la salvación, el resumen de todo lo que Dios quiere. Tanto amó Dios al mundo, tanto te amó a ti, que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y vida eterna en San Juan significa una vida plena, gozosa, una vida llena. No solo en la eternidad, en el más allá, sino ya aquí en la tierra. Todo está orientado a esto. Todo lo que Dios ha hecho desde la creación, antes de que existiéramos, cuando no había nada, Dios ya estaba pensando en cada uno de nosotros para darnos vida y derramar su amor sobre cada uno de nosotros. Eso es lo que da sentido a nuestra vida y eso es lo que nos marca un horizonte como muy claro. Y por eso Él nos invita a una intimidad con Él. Y invitándonos a esta intimidad con Él, pues la primera lectura hoy nos remarca un aspecto impresionante que es, nos invita a no olvidarnos nunca la maravilla de la santidad de Dios y su poder. Dios siente pasión por ti y por lo tanto Él no te permitirá ser menos de lo que puedes llegar a ser por medio de su amor. ¿El qué? Santos en su presencia. Dios quiere que aprendamos la santidad de Él. En la primera lectura hemos escuchado cómo los israelitas pues, llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto y ahí acamparon frente al monte Sinaí. Los israelitas se quedaron en el mismo sitio aprendiendo cómo ser el pueblo de Dios. Empezaron a aprender esa santidad de Dios y ese poder de Dios. Ni siquiera estaban autorizados a tocar la montaña donde residía, en forma de nube, de fuego, esa presencia de Dios. Moisés fue el único que subió al monte para encontrarse con Dios y el Señor les manifiesta cuáles han de ser sus prioridades, las prioridades de nuestra vida por medio de los mandamientos. De esto es de lo que habla la primera lectura. Y el contexto es este siempre. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ha amado Dios, que nos ha entregado a su Hijo para que tengamos vida eterna, para que seamos felices. Y desde este contexto, desde este marco, es donde hay que entender lo que ocurrió en el monte Sinaí. ¿Qué nos enseña la primera lectura cuando Dios entrega las tablas de la ley, esos 10 mandamientos, al pueblo de Israel y a nosotros? Pues lo primero que remarca es lo que acabamos de decir, que Dios te ama. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios bueno y misericordioso. Dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país de donde eras esclavo. Eso es un acto de caridad, de amor, de misericordia, sacarles de la esclavitud. Nuestro Dios es un Dios que muestra amor por 1000 generaciones, acabamos de escuchar. Tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman. Acabamos de escuchar en la primera lectura. Así nuestro amor es una respuesta a ese amor primero, a esa iniciativa que ha sido de Dios. Y este es el contexto de los 10 mandamientos, es el amor misericordioso de Dios por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Algunas personas ven los mandamientos como un conjunto de reglas y es que se olvida el marco. No, los mandamientos son un acto de amor por nosotros, son un camino de vida, un camino de felicidad. Nadie nos obliga a cumplirlos o a intentar vivirlos. Nadie. Si uno no quiere, no tiene por qué vivirlos. El Señor lo que está diciendo es, mira, si quieres tener vida, de hecho son 10 palabras de vida, quizás entenderlo así se entiende mejor que mandamiento, como si algo fuera impuesto desde fuera, y no, es algo que Dios lo que hace es explicitar algo que está en nuestro corazón. Decir, oye, mira, que matando no vas a ser feliz. Pero Dios no va a estar con un látigo pendiente de si matamos o no matamos. ¿Entendéis, no? Él lo que nos dice es, por ahí no vas a tener vida. Los mandamientos son un camino de felicidad, 10 palabras de vida. Por eso hay que entenderlo en el contexto del amor de Dios por cada uno de nosotros, para que libremente los acojamos en nuestra vida e intentemos seguirlos como un acto de amor por Dios. En segundo lugar, todo el pasaje en el monte Sinaí, las tablas de la ley, Moisés y el pueblo de Israel, también nos habla de amar a Dios. Ama a Dios.
Los 3 primeros mandamientos, como sabemos, o las 3 primeras palabras de vida, 3 primeras frases de vida, tratan de cómo respondemos al amor que Dios nos tiene, amándolo a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor está llamado a ser exclusivo, es respetuoso y se demuestra en dedicar un tiempo a Él, al Señor, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, que para escuchar a Dios lo primero es dedicarle un tiempo, si no, nunca le podremos escuchar. Y esto nace del amor. Quizás nos sorprenda que el amor a Dios sea exclusivo. Esto no quiere decir que no entran los demás amores nobles y humanos, no, al contrario. El amor de Dios exclusivo quiere decir que justamente si le ponemos a Él en primer lugar, Él ordenará nuestro corazón para que todos los demás amores de la vida, relaciones familiares, esposos, padres, hijos, hijos, padres, amigos, esté todo en su justa proporción y en su justa dimensión. Dice Dios a Moisés: no tendrás otros dioses frente a mí, no te fabricarás ídolos. Esto es muy importante porque si Dios no ocupa el centro de tu corazón, vas a tener un ídolo, sí o sí. Es decir, en esto no cabe otra opción, porque es Dios el que nos ha creado y ha creado nuestro corazón para estar lleno por Él, por su presencia. Entonces, o caminamos en el sentido de poco a poco que Dios sea el centro de nuestra vida y nos llene, o intentaremos llenar nuestra vida con otras cosas que no son Dios, y esos son los ídolos. Cosas que nunca nos van a llenar, o personas que nunca nos van a llenar. Si Dios quiere ser lo primero, si su amor es exclusivo, si quiere que sea algo prioritario, es por nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque incluso las cosas buenas, como puede ser un matrimonio, una familia, un hobby, un descanso, las personas que quizás a lo mejor admiramos, el trabajo, todo esto son cosas buenas y que el mismo Jesús vivió, y María y José. Pero si Dios no es lo prioritario, todo esto pueden convertirse en ídolos. El matrimonio puede convertirse en un ídolo, los hijos pueden convertirse en un ídolo, el trabajo puede convertirse en un ídolo, las personas que admiramos y que podemos aprender de ellas se pueden convertir en ídolos. Y eso nunca nos va a llenar. Cada vez que piensas que la satisfacción en tu vida, la felicidad proviene de con quién estás o de lo que haces, te estás preparando para una profunda decepción. Las cosas creadas simplemente no pueden dar sentido a la vida. Solo nuestro Creador, que nos ha creado por amor desde la eternidad, solo Él puede dar un sentido a nuestra vida y llenarla. Queremos vivir en la verdad de la realidad de Dios, no en la mentira creada por nuestra propia mano, por nuestras propias imaginaciones, por lo que nosotros hayamos hecho. Estos ídolos no se detendrán simplemente después de habernos decepcionado. Al final nos controlarán. Ese es el problema de los ídolos, que no nos hacen libres, nos hacen esclavos, son ataduras, porque son amores deformados, no son amores saludables. El único capaz de que haya esas relaciones de amor sanas, saludables, es priorizando el amor de Dios. En cambio, si valoramos, si ponemos a Jesús por encima de todo, llegaremos a ser como Él. Llegaremos a ser como Él. Llegaremos a ser como Él. Si optamos por entregarnos a un Dios bueno, infinitamente misericordioso, a un Dios todopoderoso, Él puede llevarnos, Él puede llevarte a lugares mucho más allá donde tus fantasías y tus ídolos jamás podrán hacerlo. Y esa es una realidad que nunca te dejará decepcionado. Y en último lugar, ¿qué nos enseña el pasaje de Moisés, el pueblo de Israel en el monte Sinaí? Que Dios nos ama en primer lugar, que estamos llamados a amar, a corresponder a ese amor de Dios, y en tercer lugar estamos llamados también a amar al prójimo, a los demás. Si los 3 primeros mandamientos hacen referencia a Dios, el resto de los mandamientos tratan del amor a los demás, las familias, esposos, el prójimo. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies los bienes de los demás. Y así Jesús les resumió luego en su vida: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento principal y primero. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos no fueron dados como una escalera para que el pueblo de Israel subiera hasta la presencia de Dios.
no es como algo que voluntaristamente hay que estar haciendo. No, es más bien como una hoja de ruta, ¿no? Por Dios, una hoja de ruta por Dios, para que aquellos que ya han conocido su gracia, han conocido la redención de Dios, puedan caminar en paz, en libertad y con felicidad en esta vida y luego eternamente en el cielo. Los mandamientos, o estas 10 palabras de vida, no se dan para restringir la libertad, sino al contrario, para salvaguardarla. Te ayudan a disfrutar de la libertad de vivir en una relación con Dios, mostrándote cómo vivir una vida santa al igual que Dios es santo. Tu amor por Dios mana del amor de Dios y es una respuesta al amor de Dios por ti. ¿Has visto a otras personas establecer ídolos en sus vidas que los dominaron? ¿Cómo pueden incluso las cosas buenas convertirse en ídolos en nuestras vidas? ¿Hay algo actualmente que corra el riesgo de convertirse un ídolo en tu vida? Si es así, ¿qué puedes hacer para que eso no suceda?